El dolor que muestras puede atraer a aquellos que desean causarte más daño. No es raro que algunas personas disfruten de tu sufrimiento o incluso contribuyan a su intensificación. Este comportamiento, marcado por el sadismo y la envidia, es lamentablemente común y puede obstaculizar tu desarrollo personal en diversas áreas de la vida, ya sea en el trabajo, entre amigos o incluso en la familia. La envidia es el adversario de los más afortunados. Por lo tanto, aprender a ocultar tus debilidades puede convertirse en tu mayor fortaleza. Visualízate como un árbol en medio de una tormenta. Las hojas pueden moverse y las ramas pueden oscilar, pero el tronco permanece sólido y profundamente arraigado en la tierra. Cuando actúas como si nada te molestara, no estás negando la tormenta, sino eligiendo no dejar que la lluvia y el viento te derriben. Estarás aprendiendo a ser el dueño de tu propio destino, firme, fuerte y sereno, en un mar de caos. Te invito a un viaje de autoconocimiento, donde la fuerza no proviene del estruendo del trueno, sino del silencio de la luz que ilumina el camino. En este video, discutiremos 13 principios estoicos de Epicteto, un filósofo ampliamente reconocido del que probablemente ya hayas oído hablar. En los próximos minutos, concéntrate en el contenido y evita las distracciones diarias. Empecemos. Principio 1. Escucha. Escucha más de lo que hablas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la naturaleza nos dotó de 2 oídos y una sola boca? Según Epicteto, esto no es un error ni una coincidencia, sino que tiene un propósito claro. Tenemos 2 oídos y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos. Es a través del aprendizaje de los demás que progresamos en la vida, no repitiendo nuestras propias palabras una y otra vez. Entonces, a partir de hoy, considera empezar a escuchar más y hablar menos para aprender y crecer. Principio 2. Haz alianzas. Establece alianzas con personas exitosas. Es interesante cómo, cuando alguien estornuda a nuestro lado, nos alejamos inmediatamente por temor a ser contagiados. Sin embargo, no somos tan cautelosos para evitar uno de los contagios más letales a los que estamos expuestos diariamente. Epicteto nos dejó un sabio consejo al respecto. La clave es estar en compañía solo con personas que te apoyen, cuya presencia despierte lo mejor de ti. Hay personas que nos drenan la energía y nos arruinan el día, mientras que otras nos llenan de alegría y vigor. Entonces, una de las decisiones más inteligentes que podemos tomar es aliarnos con aquellos que aportan buenas vibraciones a nuestras vidas, mientras nos despedimos de aquellos que tienen la capacidad de hacernos lamentar haber nacido. Principio 3. Nunca olvides tus reacciones. Nunca pierdas de vista que tus reacciones moldean tu destino. No debemos subestimar nuestras reacciones, ya que son ellas las que determinan nuestro éxito o fracaso. Epicteto fue muy enfático al respecto. Nos enseñó que no tenemos la capacidad de elegir lo que sucede, sino cómo lo manejamos. Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. La adversidad puede caer sobre cualquiera de nosotros, pero es lo que hacemos a partir de su llegada lo que marcará la diferencia. Para algunas personas, un divorcio puede significar entrar en el mundo de la depresión y el victimismo, pero para Epicteto, es una oportunidad dorada para emprender el camino del autoconocimiento. Recuerda, tu vida no es lo que te sucede, sino lo que haces con ella. Principio 4. Dominio de tu vida. Cuando dejas que las opiniones y comportamientos de otros te afecten, estás renunciando al control de tu vida. Epicteto nos enseña que tenemos muchas llaves dentro de nosotros. Algunas nos conducen a la felicidad, mientras que otras nos llevan directamente a la ruina. Cualquier persona capaz de molestarte se convierte en tu amo. Alguien puede molestarte solo cuando te permites ser molestado por él. Y es precisamente esta última llave la que entregamos a aquellos que nos hacen enfadar. La solución a este problema es establecer un límite que nos proteja de las actitudes de los demás, porque definitivamente cada uno es responsable de lo que dice y también de lo que decide escuchar. Principio 5. Humildad. Haz de la humildad una parte integral de tu vida. Si realmente deseas aprender algo, es esencial entender que es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Con esta reflexión, Epicteto nos insta a ejercer nuestra humildad, especialmente en el contexto del aprendizaje. Caminar por la vida con la arrogancia del conocimiento nos aleja cada vez más del verdadero saber, que nace de la convicción de que desconocemos por completo lo que pretendemos aprender. Así,
Veremos todo a través de los ojos de un niño, llenos de asombro y deseo de aprender. Principio 6. Esperanza. No debemos limitarnos a una única esperanza. Afortunadamente, como seres humanos, estamos naturalmente inclinados a la diversidad. Esto significa que no hay necesidad de depositar todas nuestras esperanzas en un solo sueño, ya que el fracaso en este podría ser devastador. Epicteto nos insta a perseguir múltiples sueños. Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza. Apropiar este consejo estoico incrementará nuestras posibilidades de éxito de manera exponencial. Mantén siempre viva la llama de la esperanza y persigue tus sueños con determinación y coraje. Principio 7. Anticipa lo peor. Una de las principales causas de la ansiedad y sus devastadores efectos es la creencia de que nos esperan circunstancias adversas en el futuro. Tememos que nuestros hijos abandonen sus estudios, que perdamos nuestro trabajo, que nuestra pareja nos confiese una infidelidad y nos pida el divorcio, o que nos suceda algo malo, como la bancarrota. El problema es que un día tememos un problema y al día siguiente otro. La vida, además de ofrecernos momentos buenos y felices, también nos presenta una serie de problemas inevitables. Vivimos en un estrés constante provocado por diferentes estímulos cada día. Aquí es donde aparece la propuesta radical pero efectiva de Epicteto. Imagina que todas estas cosas que tanto temes ya han sucedido. Entonces, ¿qué podría ser peor? De esta manera, tu espíritu desarrollará estrategias de confrontación para seguir adelante con la cabeza en alto. Principio 8. Muerte. Siempre debemos tener presente que la muerte es el destino final de nuestro camino. Este no es un llamado al pesimismo, sino a la conciencia de que la muerte es el destino final de todas nuestras acciones y esfuerzos. Una vez que tengamos esto en mente, quizás comencemos a cuestionar si vale la pena dedicar 20 años de nuestro precioso tiempo vital a pagar una casa que, por mucho que nos duela, no podremos llevar con nosotros cuando la muerte nos visite. Al igual que llevamos en nuestro bolso aquellos objetos que consideramos esenciales para nuestra vida diaria, como el teléfono, las tarjetas de crédito y nuestro cepillo de dientes, sería beneficioso llevar un pequeño cuaderno con este principio estoico. Es más necesario que el alma se cure que el cuerpo, porque es mejor morir que vivir mal. Con el presente, ya no veremos los contratiempos como desgracias, ni la vida como el tiempo interno del que disponemos, sino que adquiriremos una visión más realista de nuestra existencia y seguramente aprovecharemos mejor nuestro tiempo de vida. Principio 9. Riqueza. La verdadera riqueza se encuentra en un espíritu satisfecho. Gracias al estoicismo, Epicteto tenía su propia visión de la felicidad, que podemos conocer a través de una de sus famosas frases: un hombre sabio no se preocupa por lo que no tiene, sino que se regocija por lo que sí tiene. Esta reflexión es más que un pensamiento, es un consejo para aprender a dejar de sentirnos angustiados por las riquezas que aún no forman parte de nuestra vida. Mientras nos permitimos quejarnos y lamentarnos por lo que nos falta, perdemos valiosos momentos de felicidad en los que podríamos estar agradeciendo todo lo que hemos logrado hasta ahora, que es mucho más de lo que nuestros ojos están entrenados para apreciar. Por lo tanto, una persona rica es ante todo una persona feliz. Principio 10. Cumple siempre con tu deber. Siempre debemos cumplir con nuestro deber. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la sociedad y en el mundo. Así como el sol no espera alabanzas ni encantamientos para resplandecer cada mañana y es bien recibido por todos, tú tampoco esperes aplausos y gritería para cumplir con tu deber. Al igual que cada parte de la naturaleza hace su trabajo. Si esperamos ser complacidos o alabados para hacer nuestro trabajo, estamos fallando tanto al entorno al que pertenecemos como a nosotros mismos. Si somos conscientes de nuestra tarea y sabemos que otras personas dependen de ella, es nuestro deber moral llevarla a cabo sin esperar a que nadie nos lo recuerde. Principio 11. La amistad supera la riqueza. La auténtica riqueza reside en los verdaderos amigos, ya que estarán a nuestro lado para apoyarnos si un día nuestra fortuna material se desvanece. Por lo tanto, dedica tu tiempo y esfuerzo a cultivar amistades genuinas, y estarás realizando una inversión a largo plazo extremadamente valiosa. Al respecto, Epicteto nos dice:
En la prosperidad es muy fácil encontrar amigos. En la adversidad no hay nada más difícil. La verdadera amistad se mantiene firme tanto en los buenos como en los malos momentos. Principio 12. Siempre extrae el beneficio. Siempre hay un beneficio en cada situación. Depende de ti aprovecharlo o no. Como decía Epicteto, no se trata solo de tener la opción de encontrar lo bueno en la adversidad, sino que es nuestro deber hacerlo. Mientras poseas inteligencia, tendrás la capacidad de percibir las ventajas que puedes obtener de la situación en la que te encuentras. Imagina que un día llegas al trabajo y te enteras de que te van a despedir. En lugar de desesperarte y culpar al universo, tienes la opción de aventurarte en esa empresa con la que siempre soñaste, mientras cumples tu horario de trabajo, al lado de personas que no te agradan. Por lo tanto, siempre trata de buscar lo positivo en una situación, ya que este enfoque, acumulado a lo largo de tu vida, sin duda te llevará más lejos que simplemente lamentarte. Guarda esta frase de Epicteto en tu cuaderno de notas. No busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas, deja que sucedan como suceden, y todo te irá bien. En ella resuena la idea de que debemos aceptar las circunstancias tal como son, y buscar el beneficio en ellas. Principio 13. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Eres dueño de tus opiniones, pero no de tu reputación. Tienes el deseo y la pasión por la búsqueda, pero no puedes controlar la cantidad de bienes que posees o tu éxito. Por lo tanto, preocuparte y amargarte por cosas que no puedes controlar es simplemente una decisión de desperdiciar tu tiempo. Según Epicteto, estamos llamados a cultivar aquellos valores que podemos cambiar, pero también es nuestra responsabilidad soltar aquello que está fuera de nuestro control y dejar que el destino se encargue de ello. No esperes que los eventos ocurran como tú quieres. Acepta los eventos en la forma en que ocurren, para que puedas encontrar la paz interior. Los principios estoicos, además de ser increíblemente útiles para la vida cotidiana, son enseñanzas que pueden ayudarnos a navegar en tiempos difíciles con interés y resiliencia. En su filosofía, no hay lugar para la fantasía, solo para aplicar lo aprendido y seguir adelante. Espero que hayas disfrutado del video, y ya que has llegado hasta el final, comparte tus ideas con nosotros. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Hasta pronto.